Hola, ¿qué tal? Saludos desde Berlín. Escándalo fiscal a nivel planetario. La hija del rey de España imputada en un caso de corrupción y el conflicto sobre la privatización del agua llega a Europa. Estos son los tres temas que vamos a tratar hoy en Agenda. Una filtración masiva de datos ha revelado un gigantesco escándalo fiscal a nivel mundial. Las informaciones se refieren a 130.000 evasores con cuentas en paraísos fiscales, es decir, fuera del control de Hacienda y de las investigaciones contra corrupción y lavado de dinero. Según las primeras informaciones publicadas, en los listados figuran bancos, empresas, políticos y nombres de la sociedad civil. El sistema de evasión globalizado blanquea billones de euros. ¿Por qué no se combate esta lacra? La corrupción que sacude en España al gobernante Partido Popular ha llegado a la misma corona. La hija menor del rey de España, la infanta Cristina, ha sido ahora imputada en el caso NOS. Así se denomina el caso de corrupción por el que está siendo procesado su marido Iñaki Urdangarín. El juez que instruye el caso no descarta que la infanta estuviera al tanto de los delitos de los que se acusa a su esposo. La Casa Real Española ha caído en el desprestigio. ¿Podrá levantarse? El agua es un recurso básico, un derecho humano, pero hay empresas que quieren tratarla como un bien comercial para especular con él. La guerra del agua, un conflicto que ya conocen Argentina, Bolivia o Francia, se extiende ahora a toda la Unión Europea tras la aprobación de una nueva directiva sobre la privatización de la gestión del agua. Grupos ciudadanos tratan de impedirlo con una acción a nivel europeo. Y esta iniciativa ha sido impulsada por diferentes organizaciones ecologistas, sindicales y de movilización social como ATTAC. Precisamente vamos a hablar hoy con una miembro de esta organización, Dorotea Herling. Dorotea, ¿qué tal? Bienvenida. Bien. Dorotea, cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa a nivel europeo? Bien. Tratamos de conseguir 1 millón de firmas para que es casi como un referéndum en favor del derecho humano al agua y el acceso a al saneamiento para todos los europeos. Dorotea, pues seguiremos hablando de este tema dentro de unos minutos. La Casa Real Española está viviendo su peor crisis de los últimos 40 años. Pues para hablar de este tema y sus implicaciones hemos invitado a la periodista española Patricia Baelo. Patricia, bienvenida. Hola Irene, gracias. ¿La Casa Real está en mínimos de popularidad? Sí, así es. Desde luego, desde que se instauró de nuevo la democracia, no había ocurrido que un miembro directo de la familia real se sentara ante el banquillo. Y bueno, no me extrañaría nada que viéramos una abdicación del rey antes de lo esperado. Eso es muy fuerte, hablaremos también dentro de unos minutos de esto. La masiva filtración de datos sobre evasión fiscal ha abierto una especie de caja de Pandora. Maximilian Haywood, de Transparencia Internacional, una caja de Pandora de la que están saliendo banqueros, empresarios, políticos, junto con traficantes de armas, de drogas. No, es como una ventana a un mundo muy complejo, pero con muchas consecuencias para los ciudadanos, ¿no? Pues no es un secreto que Singapur, Samoa, Suiza o las Islas Caimán, por citar solo algunos lugares, actúan de oasis para que tanto el dinero legal como el ilegal, derivado por ejemplo del tráfico de drogas o de armas, se libre de todo control fiscal o policial. Como tampoco es un secreto que multinacionales y bancos se benefician legal e ilegalmente de estos paraísos. Los miles de millones que pierden de esta forma los estados podrían haberse empleado en sanidad, educación o empleo, necesidades especialmente grandes en los países en crisis. Estamos hablando, por tanto, de un delito de graves consecuencias sociales. Una investigación periodística reciente a nivel mundial ha permitido la filtración de más de 130.000 nombres de 70 países diferentes que evaden impuestos a través de paraísos fiscales. Las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, donde no se pagan impuestos por movimiento de capital, son la sede de numerosas empresas filiales donde el anonimato está garantizado. Cuando se elige un destino fiscal así, por lo general existe la intención de ocultar algo. No veo por qué alguien que lleva a cabo negocios legales habría de elegir un destino fiscal así. Los acuerdos fiscales entre países garantizan la legalidad de estas operaciones y el intento por frenarlas topa con los lobbies en las capitales financieras. Asesorías y bufetes especializados asesoran a empresas evasoras de impuestos.
Si la suma de dinero que acumulan los más de 50 paraísos fiscales tributara como marca la ley, la deuda de los países se reduciría drásticamente y los ciudadanos de a pie no tendrían que sufrir las constantes subidas de impuestos. ¿Es posible acabar con los oasis financieros? Y si se les logra poner coto, ¿encontrarán las grandes fortunas nuevas formas de burlar al fisco? Maximilian, no es la primera vez que se filtran datos de evasores fiscales. ¿En qué se diferencia esta filtración de otras anteriores? Yo creo que principalmente se diferencia en la escala. Es la primera vez que realmente ha puesto sobre el tapete el tema y la escala de este problema global, que como bien dice el informe, afecta a todos los ciudadanos, tiene consecuencias para todos nosotros los ciudadanos del mundo, ¿no? Y lo que sobre todo ha mostrado es la facilidad con la cual se pueden abrir estas empresas anónimas, que es el principal servicio que están vendiendo estas jurisdicciones, es el anonimato, es la posibilidad de hacer negocios, de transferir distintos activos de un banco a otro, de una cuenta bancaria a otro, de un país a otro, amparándose en el secreto y en el anonimato, ¿no? Oye, esto es un gran escándalo, implica a políticos, empresarios, bancos como el Deutsche Bank. ¿Crees que finalmente se puede o se va a poner coto a este gran problema? Yo creo que en los últimos años hemos visto avances, sobre todo si uno piensa hace 5 o 6 años, este tema era bastante esotérico casi, era un tema que no era bien conocido por la prensa, por los ciudadanos, y desde entonces hemos visto con el trabajo de distintas organizaciones avances muy importantes, y sobre todo después de la crisis financiera, ¿no?, que empezó en el 2008, ahí se ha empezado a realmente hablar del tema y de las consecuencias que tienen estas estructuras para la recaudación fiscal y también para los casos de corrupción, ¿no? Bueno, pero en los foros del G8, del G20 o del G no sé cuantitos se habla exactamente de este tema, de que hay que ponerle coto, pero sin embargo realmente no está muy claro qué es lo que se hace porque sigue ocurriendo, sí, y además de forma masiva. Entonces, ¿realmente qué es lo que está cambiando? Yo tengo la sensación, y probablemente la gente que sepa de este tema sabe que no está cambiando gran cosa. Bueno, sí, se han visto algunos avances en los últimos años, pero sin duda falta mucho para hacer. Y sobre todo, los avances que se han logrado son de compartir información entre países, pero lo que está faltando sobre todo es una solución sistémica y estructural que asegure que no se permita este tipo de estructura donde uno se puede refugiar en el anonimato. O sea, realmente lo que estamos buscando es que los registros de estas empresas, que haya mucha mayor transparencia sobre la forma en que se manejan a nivel global. Sí, además estos pequeños cambios de los que hablabas, que realmente no cambia nada, no cambia el sistema, me recuerda un poco a este aristócrata cínico del Gato Pardo, que dice, conviene que algo cambie para que todo sea igual. ¿No? ¿No es un poco así? Sí, sí, sí. O sea, sin duda acá hay muchos intereses muy poderosos que tienen un interés creado en mantener el sistema tal como está o en hacer cambios pequeños pero que realmente no vayan a la raíz del problema, ¿no? Entonces, sobre todo la presión de la sociedad civil, la presión de la prensa, la investigación de la prensa es lo que está ayudando también a poner presión sobre los gobiernos, sobre el G8, sobre el G20. Ahora se ha visto bastante movimiento, bastante avance. Por ejemplo, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, ha dicho explícitamente que este tema él lo va a poner sobre el tapete en su término de gestión en el G8 y en el G20, así que creemos que realmente va a haber avances, pero falta mucho por hacer y es muy bueno que se está hablando del tema, ¿no? Cameron va a cerrar los paraísos fiscales bajo soberanía británica, por ejemplo. Porque, que sí. Perdona, cuando oigo eso de Cameron, yo pienso, ajá, muy curioso. Entonces, ¿qué sería la City de Londres sin esos paraísos fiscales? Sí, o sea, sin duda acá hay intereses muy grandes y son estructuras que llevan décadas, entonces no vamos a ver cambios tan radicales en el corto plazo, pero sí tenemos esperanza que si se mantiene la presión, sobre todo de organismos internacionales, de la OECD, del G20, porque esto no depende de una sola jurisdicción, de un solo gobierno, se requiere una acción internacional coordinada para lograr hacer frente a estos sistemas. Yo he leído que la mitad del PIB mundial está en paraísos fiscales, la mitad, hay que imaginarlo. Yo creo que es inimaginable. Es decir, son centros criminales por lo que permiten, por lo que toleran, por lo que facilitan. ¿Por qué se toleran? Yo creo que... Esa es para mí una de las grandes preguntas. Están ahí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo los utiliza, el que puede. ¿Por qué se toleran? ¿Por qué los gobiernos los toleran?
Yo creo que hasta hace poco tiempo no había real conciencia del tema. O sea, en las décadas del 80, del 70, por ejemplo, era una cuestión no muy conocida, no era visible, era algo que usaba una muy pequeña minoría de la población o de las multinacionales. Esto era algo que no se le daba publicidad, que no era conocido. Yo creo realmente que recién en los últimos años se han empezado a ver informes de la sociedad civil, de académicos, que han empezado siquiera a investigar el tema. Entonces realmente creo que estamos en un proceso largo de cambio, en el sentido de que los gobiernos recién en los últimos 2 o 3 años quizás han realmente empezado a prestar atención al tema. Entonces es a partir de ahí que quizás tenemos esperanza de que se pueda lograr un cambio, pero sin duda falta muchísimo por hacer, ¿no? Max, perdona, Irene, se me ocurre una pregunta y es una duda desde el punto de vista periodístico, y hablando de la City de Londres precisamente, ¿es posible que a raíz de este macroescándalo de filtraciones se incorpore un cambio, digamos, una voluntad en los gobiernos internacionales de aprobar la tasa Tobin, la llamada tasa Tobin, la tasa sobre las transacciones financieras? ¿Podría animar este escándalo a otros países, gobiernos? Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que la base de todos estos cambios, sin embargo, va a venir de la presión ciudadana. O sea, los gobiernos no van a cambiar por una voluntad pura y exclusivamente política de ellos o de las organizaciones internacionales donde se manejan, sino que realmente va a venir de la presión y de la demanda ciudadana. Esa es, al fin y al cabo, la respuesta para los dos temas, ¿no? Que están muy ligados, sin duda. Dorotea, dime. Bien. Es un tema clave de ATTAC desde su fundación, y ahora al llegar a un nivel más alto que es muy interesante para un movimiento ciudadano como es ATTAC, porque ahora sale en la prensa mucho más, que hemos publicado un montón de estudios y eso ya desde años, pero ahora ha hecho un paso adelante. Pero yo personalmente, porque tú preguntaste por qué los políticos lo hacen, yo creo que una razón es porque tienen la misma lógica en la cabeza, que tienen la lógica que el dinero y los bancos hay que salvar, que si ellos están en peligro, que todo el mundo va a fracasar. Y esa es la misma lógica. Y nosotros en ATTAC y otros movimientos estamos convencidos que hay que cambiar esta lógica, porque el ser humano es mucho más que un consumidor y mucho más que dinero. Y yo creo que hay que trabajar en distintas escalas, pero los políticos no se van a mover sin mucho más movimiento de nosotros. Sí. Evidentemente eso es parte de una democracia, que los ciudadanos se activen, se interesen por los problemas, fuercen a los gobiernos a que introduzcan ciertas medidas, ciertas leyes. Y una de las cosas que llama la atención a los ciudadanos también es las posibilidades legales que tienen los grandes consorcios de evadir impuestos. ¿Cómo funciona eso? Eso es muy interesante. Porque, sí, por ejemplo, Starbucks. Sí. Creo que no paga apenas impuestos aquí en Alemania, a pesar de que factura muchísimo dinero. O, por ejemplo, en España, Apple o Google no pagan apenas impuestos. ¿Cómo es posible que consorcios que estén ganando millones paguen tan poquitos impuestos? Y de forma, además, legal. Eso es lo increíble. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Sí, lo interesante es que en realidad es bastante simple. O sea, si usted va a Internet, por ejemplo, y busca paraíso fiscal, busca compañía offshore, va a encontrar servicios que es como comprar un pasaje de avión casi. Cuesta 700 euros, 2.000 euros, es costoso para el ciudadano promedio. Uno hace clic y ya está. Uno hace unos clics, llena sus datos y puede comprar una empresa en un paraíso fiscal, y después esa empresa en el paraíso fiscal tiene una cuenta bancaria aparte y está protegido por anonimato. Entonces, por ejemplo, un investigador de un país o incluso la autoridad fiscal no puede trazar quién es el verdadero dueño, porque la cuenta bancaria está ligada a la empresa, que es anónima, ¿no es cierto? Y eso es legal, entonces. Las leyes permiten que un consorcio haga eso. Exactamente. Las leyes de estos países están, de hecho, diseñados para permitir este tipo de actividad. Pero entonces, ¿cómo es que eso se tolera? Es decir, ¿cómo es posible que haya esos vacíos legales tan inmensos? Unos vacíos por los que se escapan billones
Sí, es una excelente pregunta. La verdad que hay una mezcla de intereses creados, intereses políticos, falta de conocimiento y sobre todo bueno, yo creo pero que... los gobiernos no tienen falta de conocimiento, los responsables lo saben. Exactamente. O sea, yo creo que sobre todo lo que ha traído el tema a la luz ha sido la escala. O sea, a partir de la aparición del Internet en los últimos 20 años, se ha masificado el uso de estos sistemas. Antes, cuando realmente solamente una pequeña minoría tenía acceso a ellos a través de sus abogados, sus contadores, el problema no era tan visible. Ahora que a través de Internet realmente están haciendo negocios en todo el mundo con apenas un par de clics, es que realmente el tema se ha puesto a la luz y que ojalá que esto lleve a cambios también, ¿no? ¿Pero crees viable que realmente se modifique? O sea, que las leyes fiscales internacionales realmente se cambien. Yo creo que sí, la clave está en la palabra internacional, o sea, mientras no haya voluntad a los más altos niveles internacionales, de los foros internacionales de la OECD, por ejemplo, de aplicar medidas que sean coordinadas, mientras haya una sola jurisdicción que esté ofreciendo estos servicios, es como el hueco, como usted dice, por donde se escapan todos los fondos. Por eso es tan importante la coordinación internacional, que es bien difícil, por eso justamente la presión de la ciudadanía es tan importante para lograr y realmente empujar a los ciudadanos y a los distintos gobiernos a la mesa a crear estos acuerdos, ¿no? Dorotea, creo que querías decir algo. Sí, porque estoy de acuerdo que hay que coordinarse, pero de otra manera hace falta de gobiernos y países que empiezan, porque siempre se esconden. Lo mismo con la tasa Tobin. Si nosotros lo hacemos, el dinero se huye a otros países. Solo podemos hacer si todos estamos de acuerdo, pero nunca se van a ponerse de acuerdo todos. Entonces es muy importante que hay unos gobiernos un poquito más valientes que ya empiezan. Como ahora Luxemburgo, por lo menos, ha dicho un poco que lo están pensando. Bueno, que se lo piensen. Sí, que lo piensen. Pero y eso también para mí es un trabajo de nosotros como ciudadanos de presionar a nuestros políticos mismos. Pueden hacer mucho y en Alemania la señora Merkel aún más. Y no hay que esconderse que los demás no están de acuerdo y que hay que esperar. Sí, lo que Dorotea dice me parece importante, ¿no? O sea, para mí lo más escandaloso de esta filtración, o en general de la evasión de impuestos, es la coincidencia de intereses entre los gobiernos y los evasores. Sí, claro. En realidad es un problema bastante complejo porque los gobiernos de los paraísos fiscales quizás tienen este interés, pero los gobiernos de los países que están perdiendo impuestos deberían tener un interés también en cerrar estos huecos. O sea, Alemania, los gobiernos de Alemania, de España, de todos los países están perdiendo, ¿no?, grandes sumas de dinero que se dirigen a estos paraísos fiscales, ¿no? Puede ser, perdona Max, también que haya muchos intereses de los propios gobiernos, incluso que haya cargos implicados de países que están perdiendo mucho a causa de la evasión fiscal y que estén implicados en ese macroescándalo, y puede ser que por eso haya un entramado encubierto. Yo creo que es totalmente factible, o sea, sobre todo que haya intereses poderosos tanto dentro como fuera del gobierno. O sea, seguramente los gobiernos se están enfrentando en este momento a lobbies muy poderosos que están tratando de mantener las cosas como son. Los grandes consorcios quieren seguir ganando tanto dinero. El problema es que la evasión fiscal es un factor importantísimo en la concentración de capital. Exactamente. Los consorcios van ganando más y los estados van teniendo menos. Un dinero que sería fundamental para invertir en educación, en trabajo, en sanidad. O sea, que tienen una gran responsabilidad social. Es un tema importantísimo. Tenemos que pasar al siguiente, que precisamente también va un poco de evasión fiscal y de corrupción, porque es uno de los delitos, la evasión fiscal, por los que se acusa a Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, la hija menor del rey de España. El caso de malversación de fondos públicos, por el que está siendo procesado el yerno del rey, salpica a varios políticos del Partido Popular, el partido del gobierno. Hasta el momento, Urdangarín había conseguido mantener a la infanta al margen de las acusaciones, pero ahora también ella ha sido inculpada. Nunca un miembro de las monarquías constitucionales europeas había sido imputado, pero la infanta Cristina de momento no tendrá que declarar, ya que la Fiscalía ha recurrido la acusación.
La infanta Cristina de Borbón ha sido recientemente imputada por su presunta implicación en el caso Noos, en el cual se desviaron más de 6 millones de euros de fondos públicos a través del instituto que preside su marido, Iñaki Urdangarín. La imputación asimismo de Urdangarín y los escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos, como el episodio de cacería o sus conocidas relaciones extramatrimoniales, han acelerado el desgaste de la monarquía española. Por primera vez, y en un contexto de crisis económica y desafección ciudadana, hay unanimidad respecto a una reforma de la institución. Se habla de reformas en la Constitución para evitar la prevalencia del varón en la sucesión, pero también de la abdicación del monarca. Los más radicales optarían por un referéndum para convertir España en una república. Cuando procesaron a su yerno, el rey Juan Carlos dijo: la ley es igual para todos. Ahora han procesado a su hija. ¿Sigue siendo igual para todos? Efectivamente no es lo mismo que procesen a tu yerno, que ya ahí el rey, en su discurso navideño de 2011, lanzó una lanza a favor de la ciudadanía, diciendo que la ley es igual para todos, confiando en la buena praxis del Poder Judicial. No es lo mismo, claro, que imputen a tu hija. Pero sí que es verdad, se demostrará o no si la ley es igual para todos al final de este proceso. Es decir, de momento, lo decías tú en la introducción, de momento se ha suspendido, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra el auto que imputa a la infanta Cristina. Y de momento su declaración, la infanta Cristina estaba llamada a declarar el próximo 27 de abril, de momento está todo parado a la espera de lo que diga la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que es la que tiene que decidir. Al final de este largo proceso, que ya lleva unos cuantos años el juez investigando, al final de este proceso se verá si realmente, ¿no? Será entonces cuando se vea si realmente la justicia es igual para todos. Pero el juez que lleva el caso, el juez José Castro, sí que, digamos, ha enviado un gesto a la ciudadanía, simplemente con el hecho de imputar a la infanta, ha enviado un gesto a la ciudadanía, una señal en estos momentos tan turbulentos de que algo funciona, de que podemos seguir, en cierto modo, confiando en la democracia, e incluso en el auto por el cual él la imputa, asegura que, si bien ha pasado un lapso desde que imputó a su marido Iñaki Urdangarín, si bien ha pasado un cierto lapso, él la imputa porque cerrar el caso sin haberla imputado sería un cierre en balde, en perjuicio del principio legal de que la ley es igual para todos. Bueno, la ley, solo un pequeño inciso, la ley es igual para todos, digamos, de ser verdad esto, solo en un sentido abstracto, ya que no todo el mundo se puede permitir un abogado de millones ni unas fianzas tan impresionantes, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así, sí. La ley puede ser más o menos igual para todos. Sí, esa es una de las diferencias entre la praxis, ¿no?, y la teoría, sí, la jurisprudencia y la ley. Una de las consecuencias de este escándalo es que los españoles creo que ya no confían en la Casa Real. Ha caído en un desprestigio muy grande, como nunca había pasado en los últimos 40 años. No, bueno, efectivamente, es decir, esto se remonta todo a los tiempos en los que Juan Carlos llegó al trono, ¿no? Y Juan Carlos, cuando llegó al trono, hizo mucho por la transición a la democracia, aprobó una constitución, nuestra Constitución española actual, de 1978. Fue una época, digamos, muy turbulenta, en la cual se le reconoce una labor a Juan Carlos por eso, y en cierto modo se le instauró una cierta categoría de mito. Era una figura casi intocable, había un pacto tácito con la prensa y, por supuesto, también con la ciudadanía. Digamos, primero con la ciudadanía, y precisamente porque en España tenemos una prensa que tendemos a ser muy servilistas con la ciudadanía y a subestimarla y a llenar ¿Con el poder? ¿Qué quieres decir? Sí, o sea, la prensa subestimamos, la prensa española subestimamos a la ciudadanía, tendemos a llenar periódicos con titulares para que los ciudadanos lo lean y refuercen su opinión en lugar de hacerles pensar. Entonces, debido a ese problema, además de que la prensa ha sido siempre muy condescendiente, la prensa española, con el poder, esos dos factores unidos han hecho que la figura del rey y toda la Casa Real
gozara de un estatus casi de intocable. Pero precisamente lo que ahora mismo le reprocha la ciudadanía a la Casa Real es que se haya aprovechado de ese prestigio, de ese cheque en blanco que le daban los españoles, prácticamente. Sí, efectivamente, es que bueno, la imagen que tenía el rey y la Casa Real Española en los años 80, 90, donde el rey exportaba, digamos, la marca de éxito, la marca España. La marca España la exportaba por todo el mundo. Le hemos visto al rey de visita a Latinoamérica, con empresarios, en la época de expansión de las empresas españolas en Latinoamérica. O sea que era una figura, digamos, importante para los intereses, incluso económicos, de España. Efectivamente, y bueno, el rey de hecho tiene premios, al margen ya de los intereses económicos, que son importantísimos. El rey tiene premios por su labor democrática, precisamente por evitar el golpe de Estado de Tejero en el 81, por su labor en pro de la transición democrática, por la firma de la Constitución. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, digamos que la ciudadanía española no es la misma que entonces y se ha abierto un poco la veda. Es decir, han ocurrido una serie de tropiezos por parte del rey y de la Casa Real Española que han hecho que la ciudadanía, unido a, ¿no? La lupa sería la situación de tensión que vive ahora mismo España y la opinión pública con la crisis económica. Sí. Entonces eso ha hecho que se haya abierto la veda y es ahora cuando se empieza a hablar. ¿Y qué puede hacer la Casa Real para recuperar su prestigio? ¿Está ya perdido para siempre? Buena pregunta, ¿Qué podría hacer? Irene. Vamos a ver, desde todos los puntos los analistas políticos apuntan por caminos muy diferentes. Cuanto menos, digamos que ya la propia Casa Real se dio cuenta cuando fue la cacería, cuando el rey se marchó de cacería a Botswana a cazar elefantes en la semana peor para la prima de riesgo española, en la que alcanzaba cotas históricas, y en la semana en la que el partido del gobierno, el gobierno del Partido Popular, seguía sangrando a la población con una nueva ronda de recortes en sanidad, en educación. Eso la ciudadanía no se lo perdonó jamás. Entonces, bueno, luego seguimos con el tema. Tengo una pregunta muy simple. ¿Por qué España necesita una monarquía? Nosotros en Alemania, menos mal que no tenemos, y el presidente de Alemania está elegido cada 5 años, y eso yo personalmente es mucho mejor para que no pasen esas cosas a coste de una monarquía. Aunque además cuesta mucho dinero, a pesar de la corrupción y eso. ¿Por qué lo necesitan? Bueno, pero en Alemania también hay mucho nostálgico de la monarquía, ¿eh? Porque si no, ¿cómo explicas que en Berlín se vaya a construir ahora el antiguo palacio de los Hohenzollern, que se va a reconstruir, un palacio enorme que va a costar muchísimo dinero a una ciudad que no lo tiene? Entonces, y la gente, hay mucha gente que está en contra, pero también hay gente que está entusiasmada. Van a reconstruir un palacio en el que ellos no podrían haber entrado. Sí. Nadie les habría dado acceso a esa casa cuando realmente funcionaba, ¿no? Como Casa Real. Entonces es... Bien, lo siento, no te puedo explicar esa tontería, pero aunque estamos hablando un poco si ahora esto está cambiando la opinión pública de la monarquía en general, y estoy preguntando si hay grupos que ya están reivindicando que la monarquía acabe. Pues realmente... Personalmente siempre me ha parecido curioso también lo que ha destacado Irene, ¿no? Que en países como Alemania o incluso países de América Latina sin monarquía siempre hayan tenido esa cierta admiración o añoranza por tener lo que nunca tuvieron. Pero intentando responderte a tu pregunta, Dorotea, el hecho es que se mitificó esa monarquía y hay una cierta... se construyeron alrededor de esa figura monárquica que realmente... la forma de gobierno de la monarquía es una forma de gobierno totalmente arcaica, que hoy día no tiene un sentido práctico. Apenas 10 países en todo el mundo, 8, si mal no tengo entendido, de la Unión Europea... Bueno, lo que pasa es que a la monarquía se le atribuyen ciertas cualidades, ¿no? A la española, en un momento dado, digamos, ciertas cualidades a la medida de las necesidades del momento, ¿no? En España hacía falta la sensación de unidad, pues venga, rey, que transmita esa sensación. Que hacía falta sensación de estabilidad, pues venga, adelante. Y que la gente creyera en una institución
que iba a representar a la democracia, el rey, pues adelante, ¿no? Entonces, parece ser que en la transición se le atribuyeron una serie de cualidades casi míticas, como tú estabas diciendo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Tú estabas hablando antes de la posible abdicación de Juan Carlos. ¿Se habla ya de eso? ¿Crees que...? Sí, se habla ya de eso. ¿Lo ves como algo plausible? Definitivamente. Lo mínimo, en principio, lo mínimo es lo que se está haciendo, que es incluir a la Casa Real en la ley de transparencia que están trabajando la Casa Real codo a codo con el Gobierno. Lo que ocurre es que, bueno, ahí en este asunto veremos, porque el partido del Gobierno, el Partido Popular, lleva tiempo queriendo dejar a la Casa Real fuera. 5 partidos españoles ahora mismo están pugnando porque realmente se refleja en todo el gasto en esta ley de transparencia, pero ahí vemos ya una voluntad de cambio por parte de la Casa Real. La segunda vía, de la que hablan ya muchos, es la abdicación. El rey Juan Carlos ya tiene 75 años, lleva 37 al mando, tiene graves problemas de salud, de movilidad, le operaron de una rodilla, de una cadera. Esta crisis de imagen tan grave, además, no es una cosa de ayer ni de hoy, no es una cosa que venga de la infanta Cristina, de la imputación de la infanta Cristina, sino que es un proceso progresivo de los últimos 5 años. O sea que hay un cierto desgaste y quizás abdicar en su hijo sería una posibilidad de renovación. Un aspecto de todo este tema que nos estamos dejando fuera y que me hubiera gustado tratar, pero es que ya no tenemos tiempo prácticamente para ese tema, es el de la corrupción. No olvidemos que la infanta está imputada por un caso en el que están implicados miembros del Partido Popular. Yo hubiera querido hablar del tema de la corrupción en España, de cómo se ha generalizado, que ha llegado incluso hasta la corona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? ¿O qué ha pasado en los últimos años? Patricia, para terminar con este tema, con el tema de la corrupción. De pronto, un país que parecía que tenía mucho dinero, parecía que había un cierto crecimiento, en cierto modo ficticio, porque se basaba mucho en gastar, pedir créditos, y en el que se ha promovido prácticamente la corrupción desde arriba. Sí, efectivamente así es, y ha llegado hasta la corona, ¿no? Están implicados además en el caso NOS gobiernos de Palma de Mallorca, de Madrid, Valencia, Barcelona. La corrupción, la Casa Real no es una excepción, hemos visto la trama Gürtel, el caso Bárcenas. Que, por cierto, el juez Garzón quiso investigar alguno de esos casos y se lo quitaron de en medio, no solo porque quisiera investigar los crímenes del franquismo. No solo por... Sino sobre todo porque estaba investigando a miembros del Partido Popular. Efectivamente. Sí. Entonces ya simplemente en el caso NOS están implicados gobiernos del Partido Popular y exgobiernos de al menos 4 o 5 comunidades autónomas. ¿Qué ocurre en España para que se dé la corrupción? Muy brevemente, Patricia, porque tenemos que acabar. Me costaría mucho resumir, pero para entenderlo así, digamos que es una evolución histórica, hay características de la población española que explican eso y que son, por ejemplo, la tradición de la picaresca, del sacar tajada de todo, que, digamos, se ve agravado, eso es un rasgo típico, podríamos decir, no sé si mediterráneo, pero por lo menos típico de la sociedad española, que se ve agravado en momentos en que precisamente está en juego el propio pan. Y sobre todo se ve agravado cuando hay dinero, cuando está entrando mucho dinero y cuando la clase dirigente es la primera en aprovechar lo más posible. En tener privilegios que los demás no se pueden permitir. Bueno, y ahora nos vamos a otro tema. El agua. El agua es un derecho humano. Con esta consigna y la recogida de firmas a nivel europeo, grupos ciudadanos tratan de impedir lo que ya ha ocurrido en otros lugares, que se privatice la gestión del agua. La experiencia muestra hasta ahora que abrir el mercado del servicio del agua lleva en la mayoría de los casos a su encarecimiento y a una disminución de la calidad. Londres, París o Berlín son 3 ejemplos del fracaso de la privatización. Aún así, la Unión Europea está dispuesta a llevar adelante su nueva directiva. ¿Es el agua un bien comercial o un bien público? La pregunta está encima de la mesa después de que el Parlamento Europeo aprobase un nuevo reglamento que allana el camino hacia una privatización de servicios, también los del sector del agua. Hasta hoy esta tarea ha estado en manos de los municipios y su posible paso a manos privadas ha causado indignación popular. Gran cantidad de organizaciones ciudadanas se han movilizado en su contra. Prueba de ello es la iniciativa Right to Water, que promueve una recogida de firmas masiva para frenar la nueva ley. Ya lleva más de 1 millón de adhesiones solo en Alemania.
Y si prospera, podría desembocar en un referéndum a nivel europeo, algo sin precedentes. En tal caso, la pregunta sería ¿qué voz vale más? ¿La de las empresas o la de los ciudadanos? Dorotea, la Unión Europea ha aprobado una nueva directiva, lo estamos diciendo, para la privatización de la gestión del agua. ¿En qué consiste exactamente esta directiva? ¿Obliga a los municipios a privatizarla? Bien, nosotros decimos que abre la puerta para eso. Y es decir, que quieren sacar a concurso todas las empresas municipales del agua. Y en Alemania, precisamente, existen todavía más de 6.000 pequeñas empresas de agua y desde algunos años les están obligando más o menos para que entre el capital privado a ellos. Y ahora, con esta nueva directiva, quieren hacerlo para todos. Pero como el agua es tan esencial y hay bastante más resistencia contra eso y estamos luchando todavía porque la directiva todavía no está a 100% aprobado. El proceso dentro de la Unión Europea está en marcha todavía y por eso estamos tratando todavía a niveles muy distintos. Hasta que unos alcaldes se fueron a la comisión de hablar con el señor Barnier porque no puede sacar el tema del agua fuera de esta directiva que es para todos los bienes comunes. Sí, incluso el alcalde de Múnich, Christian Ude, que es el jefe de la Asociación de Alcaldes de aquí Alemania, él está totalmente en contra de la privatización. Dice que esta nueva directiva, leo más o menos textualmente, está hecha a favor de los consorcios del agua y no de los ciudadanos. Sí, está muy claro. Los consorcios y hasta la comisión siempre dicen que hay que acabar con la discriminación del sector privado de entrar al servicio público y la agua. Esa palabra de la discriminación me parece una locura y además ahora hablan ellos mucho de la transparencia, pero la transparencia es para que en los municipios abran sus empresas y toda la información, pero si los privados entran en una empresa como aquí en Berlín, los contratos siempre son totalmente cerrados y no son públicos. Sí. Nosotros, Estás mencionando Berlín. En Berlín la gestión del agua ha sido privatizada y hay muchas protestas. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué ha significado para la ciudad de Berlín la privatización de una gestión, de un bien tan fundamental? Bien, primero ¿Qué consecuencias concretas? Sí. El primero es que los precios han aumentado más del 30% y dentro de las ciudades grandes en Alemania tenemos el precio más alto de todos. ¿Y cómo se justifica la subida del 30%? Bien, es que tratan de justificarlo todavía con la reunificación de Berlín Oeste con este, pero no es verdad. Y hay esto no tengo en mi papel aún. Hay una institución contra el cartel. ¿Qué es cartel? El cartel. Y ellos impidieron a Berlín de bajar los precios, porque ellos en sus investigaciones han comprobado que el aumento del precio en Berlín es a base de la garantía de las ganancias a los privados. Eso está muy, muy claro. Sí. Dime una cosa. Sí. ¿La directiva esta de la Unión Europea contempla algún tipo de participación ciudadana, aunque sea mínima? No, para nada, no. Bueno, yo quería hablar también lo que está pasando en la Unión Europea, ya lo hemos visto en algunos países de América Latina. En Argentina se privatizó durante una época en Buenos Aires el servicio del agua, también en Bolivia creó un conflicto tremendo y al final los gobiernos dieron marcha atrás. Sí. Además es que era una situación realmente
yo diría, ridícula que en un país como Bolivia, por ejemplo, se prohibiera a la gente que recogiera el agua de la lluvia, un método tradicional de recogida del agua que había utilizado toda la vida, y los precios ahí subieron entre el 30 y el 300%. Para mí, América Latina es un ejemplo para los dos lados. De una manera de la privatización, y ya saben que Pinochet ha privatizado todo el agua hasta las nubes. Entonces, Latinoamérica es un ejemplo de esta privatización total, pero por el otro lado, la lucha contra la privatización es muy fuerte, y como la guerra del agua en Cochabamba o en Uruguay, por ejemplo, hubo un referéndum y por eso hay en su constitución la privatización del agua está prohibido. Y estas luchas en Argentina echaron a la empresa Suez de Buenos Aires, y hay unos modelos de empresas de agua muy participativas. Sí. Y de esto nosotros en Europa, precisamente en Berlín, estamos aprovechando. Esa lucha de guerra en Bolivia nos empujó en... Por supuesto, ha sido una fuente de inspiración. Sí, 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 sí. Y algo interesante que no saben muchos ciudadanos aquí en Europa, y es que ahora con las crisis económicas y financieras en Europa, en los rescates, entre las condiciones de rescate a Grecia o a Portugal, sí, está incluido la privatización, sí, de la gestión de sus aguas. Sí. Les obligan a hacerlo como condición del rescate. Sí. En un pueblo en Portugal los precios después de la privatización han subido 400%. Y en Grecia están a punto de privatizarlo. Pero aparte del precio, hay otro peligro de la privatización. Sí, y ya para terminar, porque me parece que tenemos que terminar ya. Una frase, sí, más. Porque si el agua está sometido a la lógica de las ganancias, todos los aspectos sociales, ecológicas, sí, sí, y de saneamiento se pierden. Y eso es el peligro. Sí, es una cuestión súper importante, pero tenemos que acabar aquí. Muchísimas gracias por haber participado, y gracias también a ustedes por seguir este debate. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas de actualidad por nuestra página web. Yo me despido de ustedes deseándoles que pasen una buena tarde. Hasta pronto.